Bueno, estaba viendo si se conectaba alguien más. Chicos, ustedes saben que los días que hay mesa de examen se suspenden las actividades, ¿no es cierto? Yo hice la aclaración ayer justamente por eso, para que no haya dudas, ¿eh? ¿Todas las clases se suspenden, profe? Mira, en realidad el día de mesa de examen, no hay actividades en la facultad, salvo las mesas de examen. Eh, en muchas facultades está la semana de mesa de examen, que esa semana no tienen cursado porque se supone que están estudiando y abocados a rendir. La realidad es que ustedes en primer año no tienen esa situación, pero bueno, se suspenden las actividades por eso, ya les va a pasar el año que viene que van a estar teniendo que estudiar para alguna materia que quieran rendir, ¿no es cierto? Así que bueno, por ese motivo se suspenden. Acá en la UTN se implementó ya desde hace un tiempo la modalidad esta de las mesas escalonadas, que una semana tenés mesa de examen un viernes, otra semana un jueves, otra semana un miércoles. Entonces, por supuesto que no se suspende toda la semana directamente las clases, sino que el día que hay mesa de examen se suspenden las clases. ¿Está bien? Ahora, lo que no quita, que muchas veces en primer año lo hacemos, como sabemos que no tienen que rendir otras materias, salvo que haya algún recursante, tomamos esos días igual para adelantar o algo. Yo acá tengo muchos problemas con la luz, con la energía y muchas veces se me corta la luz, entonces prefiero dar esta clase previendo si en algún otro momento tengo que suspender por alguna cuestión de estas que me exceden alguna clase, ¿se entiende? Está bien, muchas gracias, profe. No, no es nada. Bueno, arrancamos chicos, ¿eh? Bueno, Augusto, no sé qué estás comiendo bien ahí, pero me dan unas ganas de comer algo. Una factura te estás comiendo, Augusto. Sí, bueno, te perdono. Ah, bueno, vamos a empezar, chicos. Estuvieron trabajando con Paula con algunos de los conceptos que estuvimos viendo en la clase pasada. Recuerden que la clase pasada definimos que era una función. Dijimos que una función era una regla que relacionaba elementos de dos conjuntos. ¿M? Está bien, Luciano, no hay problema. Donde a cada elemento del conjunto de partida o dominio le iba a corresponder uno y solo un elemento de un conjunto de llegada o codominio. También vimos la diferencia que había entre el conjunto de las imágenes y el conjunto de llegada. Estuvimos también trabajando con las gráficas de las funciones, que era otra forma que encontrábamos de representar a las funciones mediante gráficas, donde cada uno de los puntos que pertenecían a estas curvas tenían la forma de par ordenado x f de x, ¿no es cierto? Donde tomábamos los valores del dominio, todos los distintos valores del dominio, y esas eran nuestras abscisas, y sus correspondientes ordenadas eran las imágenes para cada uno de esos x. ¿Mm? Después analizamos, estudiando, y ya con eso creo que cerramos, la regla de la recta vertical, que era la que me permitía en realidad, primero analizamos la regla de la recta, sí, vertical, esa, que era la que me determinaba, me servía para determinar cuándo una gráfica representaba o no la gráfica de una función. ¿Está bien? Recuerdan que decíamos, si recorríamos a lo largo de la gráfica con una regla vertical y la cortaba en más de un punto, entonces ya este, no es función. ¿Está bien? Más o menos esto como para hacer una síntesis de las cuestiones que estuvimos trabajando. Deberíamos continuar avanzando, entonces les voy a compartir, como hice la clase pasada, el apuntecito y vamos a seguir trabajando sobre eso y les voy a seguir explicando sobre eso. ¿Mm? Un minutito, vamos a compartir. Está como lenta.
¿Qué le pasa? No quiere compartir. Ahora sí. Bueno, fíjense chicos que acá estaba la prueba de la recta vertical y deberíamos comenzar con esto. Hay un concepto importante que es el que vamos a estar usando, que es el concepto de ceros o raíces de una función. ¿Está bien? ¿Qué voy a llamar ceros o raíces de una función? Ustedes están viendo, ¿no es cierto lo que estoy compartiendo? Sí, sí, recién se cargó. Sí, sí. Bien. Vamos a llamar ceros o raíces de una función. Esperen que estoy admitiendo gente todavía. Bueno, vamos a llamar ceros o raíces de una función a todos los valores de la variable independiente que pertenezcan al dominio para los cuales su imagen sea cero. Entonces, fíjense que en símbolo decimos que x igual a es una raíz de la función f de x siempre que la imagen, o sea, f en a, esto es la imagen de la función aplicado a, sea igual a 0. Y la observación es que a debe pertenecer al dominio de la función. Entonces, aquí voy a llamar ceros o raíces y bueno, va a tener que ver con todos los valores del dominio para los cuales su imagen sea 0. ¿Está bien? A eso llamo ceros o raíces. Ahora, geométricamente, ¿qué quiere decir hallar los ceros o raíces de una función? Y bueno, van a ser los valores del dominio para los cuales la imagen sea 0. Es decir, van a ser las intersecciones, los valores del dominio en los cuales la gráfica interseca al eje de las X. Fíjense que acá tienen esta gráfica y acá estamos viendo, por ejemplo, esta es la curva que me está representando la función f. Fíjense lo que yo tengo acá sabido de este punto, qué coordenadas tiene. Y bueno, esta tiene una coordenada en X que no conozco, pero su ordenada, su imagen, si yo lo ubico ahí y lo miro dentro de los ejes, puedo ver que la imagen para ese punto es 0. ¿Está bien? Si me vengo para este punto acá, este punto tiene como abscisa lo que llamamos A1. ¿Y cuál es su imagen? ¿Cuál es la ordenada de este punto? Y bueno, la imagen la recojo acá, va a ser 0. Chicos, yo no sé si todos se ubican en ese sistema de coordenadas cartesianas. En la clase pasada estuvimos trabajando con esto, pero ¿alguno tiene dudas de por qué la imagen es 0 ahí o no? Chicos, ¿todos entienden eso o alguno tiene dudas porque la imagen ¿Y es por 0? qué sería 0? Yo pensé que era 0 porque quería, no sé, lo pusieron así. A ver, si yo ubico los valores en el eje Y, dijimos acá vale 0, tomo la unidad de medida, el 1, el 2, el 3, y para abajo menos 1, menos 2. En el eje X voy a pensar que el 0 es la intersección de los ejes. Para la derecha voy a tener todos los valores positivos, tomando la misma unidad de medida, y para la izquierda todos los negativos. ¿Está bien? Yo creo que algo de esto trabajaron con Paula en la clase pasada. Si yo tengo la gráfica de esta función, a ver, vamos a... Quiero que tenga algún sentido acá. Fíjense, este punto, por ejemplo, tiene coordenadas 3, 2, ¿sí o no? Mi abscisa es 3 y mi ordenada es, pues créanme que 2. Este punto tiene coordenadas menos 2, 1. ¿Por qué? Porque la abscisa del punto es menos 2 y la ordenada es 1. ¿Está bien? Ahora, yo puedo decir que la imagen de menos 2 va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en líneas genéricas el par ordenado x, f de x. Con lo cual, por ejemplo, de este punto, yo puedo decir que x es igual a menos 2 y entonces f en x, que es f en menos 2, es igual a 1, que es lo mismo que decir que la imagen de la función cuando x vale menos 2 es 1. ¿Estamos hasta acá? Ahora, tomo por ejemplo este punto.
¿cuáles son las coordenadas de ese punto? Y bueno, para X es -1, ¿está bien? Y para Y, ¿cuál es la imagen de este punto? 0, ¿está bien? Entonces, fíjense que lo que puedo decir acá es que la función f evaluada en -1 me da 0. O sea, cuando x es igual a -1, su correspondiente imagen es 0. ¿Está bien? Ahora, como la imagen de la función es 0 cuando x vale -1, lo que voy a decir es que -1, x igual a -1, es raíz de f de x. ¿Está bien? Y digo, ¿encuentro algún otro punto dentro de esta gráfica para el cual la imagen sea también 0? 2. 2. Acá tengo este punto. Fíjense que ese punto tiene coordenadas 2, 0. ¿Está bien? Y también puedo decir en este caso que f en 2 va a ser igual a 0, con lo cual x igual a 2 es raíz de f. Ahora, fíjense que tanto este punto como este punto, que son los puntos que tienen como imagen al 0, ¿a dónde los encuentro? ¿Sobre qué eje? X. Sobre el eje. Entonces, geométricamente, cuando yo hablo de raíces, lo que me están indicando son aquellos valores del dominio en los que la gráfica interseca al eje de las X. ¿Estamos? Después Profe, hay ¿por otro qué? concepto que... ¿Y por qué acá en el Sí, apunte, en el eje de las Y, también está marcado un punto y vos ahí ahí el voy, -1? Ah, perdón. ahí voy, ahí voy. También tenemos otro concepto, ¿está bien? Fíjate que yo puedo pensar en la intersección con el eje de las Y también, que es este punto que tengo acá. Este punto que tengo acá, ¿alguno puede decir cuál es la abscisa y la ordenada? ¿Cuál es el valor de X y su correspondiente imagen? La imagen es -1 y el valor de X es 0. Bien, este es el par ordenado 0, -1. ¿Por qué? Porque para este punto X vale 0 e Y es -1. ¿Está bien? Bien. Este punto, que es la intersección con el eje de las Y, es lo que llamamos ordenada al origen. Ordenada al origen. Entonces, la ordenada al origen la vamos a relacionar con la intersección con el eje de las Y. Y los ceros o raíces lo vamos a relacionar con la intersección con el eje X. ¿Está bien? Ahora, la característica que tenemos de los ceros o raíces, ya vimos que era que su correspondiente imagen, f en x, va a ser igual a 0. ¿Está bien? ¿Y cuál es la característica que tenemos para la ordenada al origen? ¿Qué es lo que tenemos conocido? Para los ceros o raíces sabíamos que la imagen debía ser 0. ¿Y para la ordenada al origen? Que el valor de X es igual a 0. X es igual a 0. ¿Está bien? O sea, cualquier punto que esté sobre este eje, ¿está bien? Siempre va a tener valor de X igual a 0. ¿Se entiende esto? Una gráfica o la gráfica de una función, ¿puede tener más de un cero raíz? Sí. Sí, sí. Creería que sí. Sí, de hecho, fíjense que acá hicimos una gráfica con 2 raíces. Podría tener la gráfica de otra función. Me queda como chico el pizarrón. Yo me voy a tener que conseguir un pizarrón más grande, me parece. Lo que no podría tener, me Puedo parece, tener... sería todo ordenada al origen, ¿no? Porque ahí ya no seríamos una Ahí vamos, función. espérate. Ahí vamos, fíjense. Acá yo tengo la gráfica de una función que no tengo ninguna raíz, porque no interseca de las X. Podría ocurrir. ¿Está bien? También podría ocurrir, uso otro lápiz, otro color para que se entienda que no es la misma función, sino que estoy usando el mismo eje para graficar distintas funciones. Pensemos que esta la llamo F.
podría tener, por ejemplo, una función algo así, que da ¿cuántas raíces? Infinitas, ¿no? O podría tener una gráfica que tenga solo 2 o que tenga solo una. O sea, el número de raíces puede variar. Ahora, ¿qué pasa con la ordenada al origen? Si yo quisiera pensar en la gráfica de una función que tenga más de una ordenada, ¿es factible? Tendríamos que hacer un dibujito, ¿no? A ver. Chicos, ¿puedo ir borrando algo de todo esto? Sí, sí. Sí, sí. Sí, No borralo. sería función. Sí. Chicos, ¿van entendiendo con este pizarrón? Yo les pido disculpas, pero están acotados los que tengo. No, sí, sí, sí. Sí, se entiende. Sí, se entiende, ¿Se profe. entiende? Bien. Pensemos que quiero hacer la gráfica de una función que tenga más de una intersección con el eje de la Y. O sea, que tenga una ordenada por acá y otra ordenada por acá. ¿Está bien? Entonces, tendría que pensar, a lo mejor, no sé, en hacer una gráfica así y así. ¿No? ¿De qué otra forma? Deja de ser función. Deja de ser función, no es función. Deja de ser función. En realidad, fíjense que yo no puedo pensar en tener más de una imagen para un mismo valor del dominio. O sea, en este caso yo tomo el x igual a 0 y para este valor que voy a tener como imagen acá, este valor de imagen y otro valor de imagen acá. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque dijimos que correspondía a la gráfica de una función siempre que recorriéndola con la recta vertical cortara en no más de un punto. Y acá estoy cortando en 2 puntos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que está existiendo acá un valor del dominio para el cual tengo más de una imagen. Y entonces no es función. ¿Está bien? Así que ordenar al origen puede tener a lo sumo, cuanto mucho, una. ¿Está bien? ¿Y por qué digo cuanto mucho una? Porque podría no tener ninguna ordenada al origen. Yo puedo tener una gráfica que haga, por ejemplo, algo así. Y esta función está definida en todos los reales menos en el cero, porque dibujé abierto. ¿Qué quiere decir? Ahí no tengo imagen. ¿Está bien? Con lo cual, ese valor del dominio tampoco, este valor x igual a 0 tampoco pertenece al dominio. ¿Estamos? Podría tener otra situación de otra gráfica. Vamos a ir metiéndonos en temas de lo que llaman asíntota. X e Y. A ver, pensemos en una gráfica que hace así y que hace así. Fíjense que acá con mi gráfica me acerco mucho al eje de las Y, pero nunca lo toco. Y por este lado también me acerco mucho al eje de las Y, pero no lo toco. Si yo digo, vamos a analizar cuál es el dominio de esta función, pensemos que esta función la llamo h de x. El dominio de h, ¿alguno me puede decir cuál es? Todos los reales menos el 0. Y me pueden decir, ¿por qué los reales menos el 0? Bueno, vamos a repasar lo que hicimos la clase pasada, que dijimos que si quiero analizar el dominio, tengo que ir recorriendo el eje X viendo de dónde tengo gráfica, ¿no es cierto? Entonces, tengo siempre gráfica. Fíjense qué pasa en 0. No tengo ninguna imagen ahí. Entonces, el 0 no pertenece al dominio. Ahora, de ahí en más, empiezo a tener siempre gráfica. Entonces, el dominio de esta función son todos los reales menos el 0. Y no tiene entonces ninguna ordenada al origen. ¿Estamos? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, sí. Bueno, podríamos hacer un poco de daño y completar, por ejemplo, esto con un punto así. ¿Está bien? Entonces, vamos a llamarla a esta función t de x. Pongo t de x la que se corresponde con toda esta rama más toda esta rama y completa acá con ese punto.
¿Cuál es el dominio de la función t de x ahora? Todos los reales ¿Coincide con negativos todos los... menos el 0. El dominio, los reales negativos forman parte del dominio, sí. Los reales positivos forman parte del dominio. ¿Cero forma parte del dominio? ¿Tengo imagen para cero? O sea, ¿tengo gráfica en x igual a 0? No. ¿Está definida esta función? Fíjense, para x igual a 0, yo tengo Punto este cerrado. punto, sí, claro que tengo. En imagen. Sí, entonces, el dominio son todos los reales. ¿Por qué? Porque el de h de x, que era la gráfica negra, eran todos reales menos el 0, porque justo sobre vertical no tenía ninguna imagen. Pero al completar ahí con un puntito cerrado, yo estoy diciendo, bueno, pará, porque ahora te estoy diciendo que cuando x vale 0, su imagen es menos 1. Entonces ya pasa a definir en x igual a 0. Y en este caso, entonces, el dominio son todos los reales. ¿Estamos, gente? ¿Se Sí. entendió? ¿Sí? Bueno. Bien. Acá entonces la definición de la intersección con los ejes, chicos, que es un poco lo que les expliqué recién. Y ahora tenemos un ejemplo de Profe, una función lineal. Sí. ¿y cuál sería la diferencia entre raíz y dominio? La raíz son aquellos valores de x, o sea, los valores que pertenecen al dominio, para los cuales su imagen es 0. ¿Bien? Al dominio son todos los reales, por ejemplo. Ahora, si yo te digo, ¿qué raíces tiene esta función? Espérate, quiero buscar un marcador de otro color. A ver. Y bueno, esta función tiene como raíz este y esta raíz. ¿Está bien? Ahora, supongamos que esto es 1 y que esto es menos 1, ¿no es cierto? Entonces, las raíces son igual a un medio, calculemos que esto es 0,5, y x igual a menos 1. Estos son valores del dominio, ¿está bien? Pero no es todo el dominio, o sea, son aquellos valores del dominio para los cuales su imagen es 0. ¿Se entendió? El dominio son todos los valores de x para los cuales está definida la función, que desde la gráfica veo de dónde a dónde tengo gráfica y determiné que el dominio en este caso, el que estaba completa, eran todos los reales, ¿no? Ahora, las raíces no son todos los reales, porque no todos esos valores del dominio tienen como imagen el 0. ¿Está bien? ¿Cuáles son los valores que tienen como imagen el 0? Y bueno, para x igual a menos 1, su imagen es 0. Y para x igual a un medio, su imagen es 0. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Chicos, ¿alguno de ustedes les sale un mito de la cabeza? ¡Buah, profe! Voy a borrar esto y hacemos el ejemplo que está en el pizarrón y van a ver que si a alguno le queda una pizca de duda, se me ocurre que ya con eso. Re barrido. No. No, es muy temprano para empezar así. Me río un poco. Después ustedes se van relajando, pero las primeras clases son fatales. Porque es como muy nuevo todo para ustedes. F de x igual a menos 2x más 1. Bueno, esta función es una función lineal, ¿está bien? Ya vamos a clasificarlas nosotros. Pero en realidad tiene la forma a por x más b, o sea, de un número multiplicado por x más otro número. Y estas funciones se llaman funciones lineales porque la representación gráfica de estas funciones termina siendo una recta. ¿Está bien? Aprovecho ya para ir explicándoles esto, ¿no? O sea,
para graficarla a esta función, si bien acá ya me las dan graficada, yo puedo marcar primero, pero no, vamos a hacer una cosa. Lo que podría hacer es pensar en tomar valores de X, al menos 2 valores de X y hallar sus correspondientes imágenes. Acá f en 0 lo que quiero hallar es la imagen cuando X vale 0. ¿Cómo hacíamos esto? Menos 2 por 0 más 1, que me va a dar 1. Y f en 1 va a ser menos 2 por reemplazo de X por 1, más 1 me da menos 1. Con lo cual, fíjense, de acá el dato que saco es que el par ordenado de la forma 0, 1, ¿por qué? Porque X vale 0 y su correspondiente imagen es 1, pertenece a la gráfica de la función, y de acá saco la información que cuando X vale 1, su correspondiente imagen es menos 1. ¿Está bien? Yo ya sé que esta es una función lineal, con lo cual su gráfica va a ser una recta, y para poder graficar una recta me alcanza con tener 2 puntos. ¿Está bien? Entonces, dijimos, cuando X vale 0, la imagen es 1. Cuando X vale 0, su imagen es 1. Acá encuentro un punto que pertenece a la gráfica de la función. Y después dijimos, cuando X vale 1, su imagen es menos 1. O sea, cuando X vale 1, su imagen es menos 1. Y acá encuentro el otro punto. Fíjense que conociendo entonces estos dos puntos, yo ya puedo representar esta recta. Con regla deberían hacerlo ustedes, ¿no es cierto? Y esta es la gráfica de f de x. ¿Está bien? Ahora, por supuesto que acá yo puedo ver desde la gráfica cuál es la intersección con el eje de las y, o la ordenada al origen, ¿no es cierto? Ahora, supongamos que no queda tan claro y no puedo ver ahí que corta justo en ese eje. Si yo quisiera hallar las intersecciones con los ejes, chicos, abrevio por una cuestión de espacio, ¿no? ¿Qué tendría que pensar? Para hallar la intersección con el eje X, voy a buscar las raíces, ¿está bien? Que es pensar cuáles son los X, tales que su correspondiente imagen sea igual a 0. ¿Estamos o no? Sí, sí. Bien, a ver. Esto es lo que nosotros hicimos hace un ratito de la síntesis, que dijimos, para hallar la intersección con el eje X, lo que tengo conocido es que la imagen debe ser 0. Entonces, tomo la ley y en lugar de igualar la f de x, ¿a qué la voy a igualar? A 0. ¿Por qué? Porque quiero que las imágenes sean 0. Entonces voy a decir, bueno, a ver, menos 2x más 1 debe ser igual a 0. Me queda una ecuación que puedo trabajar y despejar. El 1 lo paso restando, después el menos 2 pasará dividiendo y me va a quedar, voy a hacer paso a paso, menos 2x igual a menos 1, donde entonces x va a ser igual a menos 1 dividido menos 2, que me queda un medio. X igual a un medio es la raíz de esta función. ¿Qué quiere decir? Que justo esta gráfica corta el eje de las X, ¿en dónde? Acá en un medio. ¿Lo ven? Bueno. Si yo quiero hallar la intersección con el eje de las Y, ¿qué voy a pensar? Que X debe ser igual a 0. Y entonces voy a hallar F en 0. Que yo ya lo calculé acá y me dio igual a 1. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Estoy admitiendo gente todavía, perdón. Fíjense que el punto de coordenadas 0, 1, ¿está bien? Se corresponde con la intersección con el eje Y. ¿Y cuál va a ser el punto que se corresponda con la intersección con el eje X? Un medio, 0. Ahí tenemos los dos puntos que son las intersecciones con los ejes. ¿Está bien? O sea, este punto tiene coordenadas 0, 1
Y este punto, ¿qué coordenadas tiene? 1/2, 0. ¿Estamos, chicos? Sí. Bien. Entonces, si yo quiero hallar las intersecciones con los ejes, si quiero hallar la intersección con el eje X, voy a pensar que la imagen debe ser 0. Y si quiero hallar la intersección con el eje Y, voy a pensar que la abscisa debe ser 0, que el valor de X debe ser 0. ¿Está bien? Y a partir de ahí trabajo con la ley reemplazando o bien acá o reemplazando todo esto. ¿Está bien? O bien acá digo X igual a 0, donde debería ser acá X igual a 0, o bien igualando esta ecuación a 0. ¿Estamos? Bueno, esto que tiene que ver, que dice algunas funciones particulares, se supone que esto en algún momento ustedes lo han visto, como yo no sé de este año tan raro que han tenido, si ustedes la tienen clara con cuáles son las funciones de base, las patrón, prefería hacer acá esta síntesis, ¿está bien? ¿Algunos chicos tienen idea de si yo les hablo de función lineal, función constante, función cuadrática? ¿Las estudiaron Sí, esas? profe. Lo di en el Sí, cursillo, también. pero no me acuerdo mucho porque fue un tema que me costó. Bueno, podemos hacer entonces una revisión rapidita, ¿eh? Bueno, fíjense que entonces acá tienen algunas funciones particulares. La primera que aparece es la función constante. La ley de la función constante es f de x igual acá. Acá me está generalizando un número real, o sea, yo puedo pensar, borro lo que está en el pizarrón. A ver, puedo pensar, por ejemplo, en la función f de x igual a -3, ¿está bien? Donde para esta función el dominio de la función van a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque no voy a tener ningún tipo de restricción. Puedo reemplazar por cualquier valor de x, que siempre tiene sentido esa ley. ¿Qué me está diciendo acá? Que sin importar el valor de x que yo tome, la imagen siempre va a ser -3. Si yo quiero hacer la representación gráfica de esa función, ¿qué va a ocurrir? Eje X, eje Y, el 0, pensemos en tomar algunos valores en cada eje, -1, -2, -3. Lo que me está diciendo que es que la función en cualquier valor de X va a ser igual a -3. O sea, cuando X valga -1, su imagen va a ser -3. Fíjense, f en 1 va a ser igual a -3. F en 2, ¿a qué va a ser igual? A -3. F en -5 va a ser igual a -3. O sea, no me importa cuál sea el valor de X que tome, la imagen siempre va a ser -3. Esto me está diciendo la función constante. Entonces, cuando yo tomo los infinitos valores del dominio y hallo las infinitas imágenes, ¿qué va a ocurrir? La gráfica que recojo es una recta horizontal o una recta paralela al eje de las X. ¿Está bien? Ahora, de ver esta gráfica, si yo les digo a ustedes, bueno, a ver quién se anima a decirme cuál es el conjunto imagen. Claro, el conjunto imagen de esta función, en este caso, corresponde con -3, porque no tengo gráfica, no tengo gráfica, no tengo gráfica, acá tengo gráfica en -3 y de ahí en más no hay más gráfica. ¿Está bien? Bien, eso generalizado, voy a decir, Profe, sí, ¿el dominio lo podemos representar como menos infinito más infinito? sí, podrías, sí, Gracias. sí, abierto los extremos en menos y más infinito. ¿Mm? Sí, sí. Bien, ¿qué iba a decir? Acá, fíjense que nosotros para definir función constante le igualamos a un K genérico, donde decimos, bueno, va a ser la función f de x igual a un número real, y el conjunto de las imágenes va a coincidir con el conjunto que tiene como única imagen ese valor de K. ¿Está bien? Bien. Fíjense que dice que la gráfica que se obtiene es simétrica respecto del eje de las Y. ¿Qué quiere decir que sea simétrica respecto de este eje? Que si yo tomo, por ejemplo, el valor de X igual a 1, la imagen va a ser igual que la imagen para -1. Que la imagen en 2 va a ser igual a la imagen en -2.
Dicho de otra forma, que yo digo esto, pensemos en criollo, ¿no? Si yo pensase este eje como como si fuera un espejo, podría ver que la gráfica que tengo a este lado del eje se repite de idéntica forma para el otro lado del eje, se refleja para el otro lado del eje. ¿Estamos? Bueno, eso es lo que es la función constante. Después tenemos la función lineal, que es la que nosotros recién estuvimos haciendo un ejemplo. La función lineal va a tener la forma f de x igual a m por x más h. Borro esto. Yo les dije a por x más b, m por x más h. El nombre que le pongan termina siendo anecdótico. A ver, m por x más h. ¿Está bien? Básicamente, esto va a ser un número real y esto va a ser un número real. Siempre mi variable es x. La pendiente m puede ser cualquier número excepto el 0. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si m fuese 0? 0 por cualquier cosa me va a dar 0. Y se me anularía este término y ¿qué me quedaría? F de x igual a h. Y eso es la función constante. ¿Está bien? ¿Estamos? Ahora, ¿Lo podrías repetir? ¿cómo? Sí, lo podrías repetir, digo. Claro. Digo, ¿por qué digo que m puede ser cualquier real menos el 0? ¿Qué pasaría si m fuese 0? Y bueno, si m fuese 0, fíjense ustedes, 0 por cualquier valor de x me daría 0. Con lo cual se me anularía este término. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría f de x igual a h, pero h es un número real. Y tener f de x igual a h es lo mismo que pensar que tengo f de x igual a k. Y eso es una función constante. ¿Está bien? Entonces, en realidad, decimos que m no puede ser 0, porque si no sería la función constante. ¿Está bien? Y no estaría cumpliendo con esta forma de la función lineal. ¿Estamos? Sí. Bien. Este número m recibe un nombre particular que es el de pendiente. Pendiente. Y el número h ordenada al origen. ¿Qué me estará informando este valor de h? Si lo llamo ordenada al origen. Donde corta en el eje de las Y. Ahí estamos. O sea, este valor de h me va a estar informando cuál es la intersección de esta recta con el eje de las y. Y la pendiente me va a estar dando cuenta de la inclinación de esta recta. ¿Está bien? La pendiente me va a estar dando cuenta de la inclinación de la recta. Ahora, ¿por qué ese valor de h lo llamo ordenada al origen? ¿Qué pasa si yo hago la función f evaluada en 0? Me va a quedar m por 0 más h. Y m por 0 es 0. Con lo cual me va a quedar 0 más h, con lo cual eso es igual a h. De lo que se desprende que cuando la función lineal la evalúo en 0, lo que obtengo es h. Fíjense que estoy diciendo para cualquier función lineal, cuando le asigne a x el valor de 0, ¿está bien? Su correspondiente imagen es h. Entonces, el punto de coordenadas 0h pertenece a la gráfica de la función lineal. ¿Está bien? Y no va a ser ni más ni menos que el punto de intersección con el eje de las y. ¿Está bien? Bien, podemos hacer acá tienen, chicos, la interpretación geométrica del número h, que es lo que les estoy explicando ahora, ¿está bien? Y después tenemos la interpretación geométrica de la pendiente. Yo no sé si esto ustedes lo han hecho o no en el cursillo. Pensemos que tengo esta recta, eje X, eje Y. Voy a tomar dos puntos cualesquiera de esta recta. Llamo P1 y voy a tomar un punto que lo llamo P2. Para este punto voy a decir que su abscisa es X1. Para este punto su abscisa es X2.
para este punto la imagen la llamo I1 o f en x1 y para este f en x2. A ver, f en x1 y f en x2. ¿Está bien? Fíjense que yo puedo jugar un poco con esto y armarme acá, por una cuestión de comodidad que me sirve para mostrar lo que quiero, un triángulo, ¿no es cierto? Que este triángulo es rectángulo. Y que además, fíjense, a mí me va a interesar este ángulo que lo voy a llamar alfa. Va a ser igual a este ángulo alfa, ¿está bien? Por construcción, esta es paralela a esta, ¿está bien? Y esta es una recta secante, entonces estos dos ángulos son correspondientes entre paralelas, son congruentes. No hace falta que ustedes todo esto lo sepan enunciar. Yo les cuento por qué digo que esos dos son congruentes y créanme que está justificado, ¿está bien? Ahora, si yo quisiera calcular este ángulo, ¿sí? Yo voy a poder de alguna forma relacionarlo, bueno, ya vimos que era igual que este ángulo, y quiero relacionarlo con los puntos estos de la recta. Ahora, si yo pienso en este triángulo, puedo pensar que esta distancia que hay acá, o sea, que sería el cateto opuesto en este triángulo rectángulo respecto de este ángulo, ¿cuál va a ser esa distancia? ¿No es f en x2 que viene a ser todo esto? Menos este pedacito que tengo acá que es f en x1. F en x2 menos f en x1. Chicos, ¿lo ven esto? Pónganle valores. Si esto fuera 1 y esto fuese 5, ustedes me dirían que la distancia es 4. ¿Por qué? Porque hacen 5 menos 1. ¿Está bien? ¿Se entiende o no? Sí, Sí, sí. sí. Sí, sí. Bien. ¿Y esta distancia que tengo de acá a acá? ¿Cuánto vale? La misma distancia que de x1 a 1. Va a ser x2, que sería de acá hasta acá, menos este pedacito, ¿no? Que es x1. ¿Sí? x2 menos x1. Ahora, ¿se acuerdan ustedes las razones trigonométricas del triángulo rectángulo? Tangente de alfa, ¿a qué va a ser igual? A la medida del cateto opuesto dividido la medida del cateto adyacente. La medida del cateto opuesto va a ser f en x2 menos f en x1 sobre x2 menos x1. Esperen que está entrando gente de nuevo. Ahí está. Bien. Este valor, que tiene que ver con el incremento de las imágenes dividido el incremento de la variable independiente, que lo relacionamos con la tangente de alfa, es lo que definimos como pendiente. ¿Está bien? Entonces, la pendiente que me da cuenta de la inclinación de esta recta, en realidad se define como la tangente del ángulo que forma la recta con el eje de las X. Ahora, esta tangente logro determinar que va a ser igual al cociente de las variables de las imágenes dividido el incremento de X. ¿Está bien? Bien, fíjense que acá tienen en la interpretación geométrica la pendiente es la tangente de alfa, que es el incremento de las imágenes dividido el incremento de X. ¿Está? Esto me sirve para poder inclusive graficar una función lineal sin tener que hacer lo que hicimos hace un rato, de darle valores a X para poder hallar la imagen y después trazar la recta. ¿Por qué? Voy a ir a un ejemplo concreto de una función lineal. Borro esto, chicos, ¿eh? Pensemos que tengo la función, no voy a hacer la misma que está en el apunte, vamos a hacer 1/3 de X menos 2. ¿Está bien? Para representar esta función lineal, lo primero que voy a hacer, o para representar cualquier función lineal, hacemos el eje X, el eje Y. X e Y. Bueno, lo primero que vamos a marcar siempre es la ordenada del origen.
que es la intersección de la recta con el eje de las y. ¿Dónde va a estar esa intersección? Menos 2. Menos 2. Menos 2. O sea, yo estoy segura que por acá pasa mi recta. Todavía no sé bien con qué inclinación. ¿Está bien? Ahora, la pendiente es igual a 1/3, ¿no? Porque es el numerito que está multiplicando a la x. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener la variación de las imágenes dividido la variación de la variable de x. ¿Está bien? Esto yo se lo pongo acá para que ustedes lo tengan claro, pero después no hace falta que lo hagan en los ejercicios. ¿Qué me está diciendo esto? Que cuando x varía en 3 unidades, las imágenes varían en 1 unidad. Con lo cual yo podría decir que a partir de este punto voy a hacer variar a x en 3 unidades. O sea, x va a variar en 3 unidades e y va a tener que variar en 1 unidad. Entonces, voy a llegar a este punto. ¿Está bien? Y acá que encuentro otro punto que va a pertenecer a la recta. Entonces, ya teniendo estos dos puntos, yo puedo, con una regla, por supuesto, graficar la recta. ¿Se entiende esto? O sea, la variación de las imágenes que me va a estar diciendo que varían una unidad creciendo en una unidad. O sea, decimos que me desplazo una unidad para arriba. Y este 3 quiere decir que el incremento de las variables es de 3 unidades, con lo cual decimos que me desplazo 3 unidades para la derecha. Una unidad para arriba y 3 para la derecha. ¿Desde dónde? Desde el punto que marqué inicialmente, que es la ordenada al origen. ¿Se entendió esto? Sí. Bueno. Chicos, acá tienen otros ejemplos. Después mírenlo. Yo no tomo estos mismos ejemplos para que ustedes después lo puedan ver. Acá tengo uno que tiene la característica que la pendiente es negativa. Fíjense, dice menos 1/2 de x más 1. Si yo represento esto, ¿qué voy a saber? Que a partir de este punto, que es la ordenada al origen, porque por acá veo que la ordenada al origen es 1, me voy a desplazar. Como dice menos 1 sobre 2, quiere decir que que el incremento, lo escribo acá, a ver, si la pendiente es menos 1 sobre 2, ¿qué quiere decir? Que la variación de las imágenes es menos 1 y la variación de x es 2. O sea, me voy a ir para abajo una unidad. ¿Por qué? Porque no es que crecen una unidad, sino que decrecen las imágenes en una unidad y eso está dado por este signo menos. Y crecen en 2 unidades las variación de x. Entonces, fíjense acá, desde este punto, que es la intersección, que es la ordenada al origen, me voy a ir 1 unidad para abajo y 2 unidades para la derecha. Ahí encuentro el otro punto y después puedo trazar la gráfica de la función. ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Acá tengo otro caso particular que fíjense, acá tengo la función 2/3 de x. Y les pregunto, ¿cuál es la ordenada al origen? Si yo acá esta se la hubiese puesto así, la función 1/3 de x. 0. La ordenada al origen 0. en este caso es 0. ¿Está bien? Entonces, la ordenada al origen hubiese sido en ese caso 0. La voy a graficar para, ya que estamos concluyendo algo más. Ahora, como la pendiente era 1/3, ¿qué quería decir? Que me iba a ir 1 unidad para arriba y 3 para la derecha para encontrar el otro punto. Y ahí puedo, bueno, graficar esta función. Me quedó bastante feita. Fíjense, voy a comparar. Esta llamémosla g de x. Y bueno, y voy a escribir acá la f, que es la que borré recién, que era la que teníamos inicialmente, ¿no? La f de x es 1/3 de x menos 2. ¿Cómo son estas dos rectas a simple vista? Paralelas. Paralelas. ¿Qué tienen en común? Pendiente. La pendiente.
¿Está bien? Fíjense entonces que la pendiente me da cuenta de la inclinación de la recta. Entonces, todas aquellas funciones que tengan la misma pendiente van a tener la misma inclinación y las gráficas de estas rectas van a ser paralelas. ¿Se entendió esto? Ok. Sí. Bien. Bueno, tienen más ejemplos. Tenemos el caso particular de la función identidad, ¿está bien? La función identidad es la función f de x igual a x, ¿sí? ¿Y por qué se llama identidad? F de x igual a x. Fíjense, f en 1 me va a dar 1. F en menos 1 va a ser igual a menos 1. F en raíz de 2 va a ser igual a raíz de 2. Los pares ordenados con los que yo puedo relacionar este dato es el par 1, 1. El par en este caso, menos 1, menos 1, porque cuando x vale menos 1, su imagen es menos 1. En este caso será raíz de 2, raíz de 2. ¿Está bien? Entonces, cualquier par ordenado de la forma XX pertenece a la gráfica de la función. ¿Está bien? De ahí el nombre de identidad, que siempre las abscisas y las ordenadas van a ser iguales. Ahora, yo podría pensarlo esto no como una función traída de los pelos, sino como una función que si la disfrazo un poco, es una función lineal. ¿Qué pasa si x lo multiplico por 1 y le sumo 0? ¿Está bien? ¿Qué pasa? 1 por x me da x y x más 0 me da x. ¿Está bien? Con lo cual, fíjense que yo lo puedo pensar como un caso particular de la función lineal para lo cual la ordenada del origen es 0 y la pendiente es 1. ¿Estamos? Por eso es que acá dice, entre las funciones lineales del tipo f de x igual a m por x, resulta de particular aplicación la que tiene pendiente igual a 1. O sea, acá estamos diciendo la ordenada es 0 y la pendiente es 1. ¿Está bien? La representación gráfica de esta función, fíjense, cuando ustedes toman el par ordenado 1, 1 les queda acá. El par ordenado 2, 2 les queda por acá. El menos 1 les queda por acá. Entonces, cuando van tomando así algunos puntos testigos y hacen la gráfica, la función, les va a quedar que es una gráfica a 45 grados. ¿Qué quiere decir? Que pasa por el origen y que este ángulo que determina la recta con el eje de las X es un ángulo de 45 grados. ¿Está bien? Bueno, eso es la función lineal. Acá tenemos algunas otras funciones que no sé si ustedes están acostumbrados a usar el GeoGebra. Si no, no es puede ser un ejercicio interesante que ustedes las grafiquen en el GeoGebra y las vayan viendo. El GeoGebra es un software de uso gratuito, lo usan online. O sea, ustedes ponen GeoGebra online y pueden ahí ingresar la ley de la función y la grafican. ¿Saben cómo hacerlo, chicos? ¿Alguna vez trabajaron con eso? Sí. Sí. Bueno. Sí. Bueno, acá lo que yo hice fue rápidamente las gráficas, las inserté para que ustedes las pudieran ver y hacer un análisis de cuáles son estas funciones que llamamos patrón. La ley de la función x al cuadrado, ¿está bien? Resulta ser una parábola. Fíjense que tengo la función x cuadrado, ¿no? Esto es una parábola donde tiene el vértice en el punto de coordenadas 0, 0. Después vamos a estudiar un poco más a fondo todas las cuadráticas, ¿no es cierto? Acá solo estoy usando la patrón. O sea, si yo le voy dando distintos valores a x, veo que la función f evaluada en 0 es 0 al cuadrado y me da 0. F en 1 va a ser 1 al cuadrado, me da 1. F en menos 1 me va a dar 1 también. F en 2 me va a dar 2 al cuadrado, que es 4. F en menos 2 también va a ser 4. A partir de ahí podría ir ubicando esos puntos. Fíjense, cuando x vale 1, la imagen es 1. Cuando x vale 2, la imagen ya es 4. ¿Está bien? ¿Y qué pasa en este caso? Que cuando x vale 1, la imagen es 1, pero cuando x vale menos 1, también la imagen es 1. ¿Está bien? Cuando x vale 2, la imagen es 4, pero cuando x vale menos 2, también la imagen es 4. Entonces, me termina quedando esta gráfica. La representación gráfica de la función cuadrática de la función x al cuadrado es una parábola. Esto te recibe el nombre de parábola. Este punto, ¿está bien?
que en este caso es el mínimo, ya vamos a redefinir esos conceptos, es lo que llamamos el vértice de la parábola. ¿Está bien? Y lo que tiene una característica muy particular, la función x cuadrado, que es simétrica respecto del eje de las y. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo pensar que el eje de las y funciona de espejo, o que si doblo justo en la hoja y se superponen las dos ramas, ¿no es cierto? O sea, que sea simétrica quiere decir que la rama para este lado va a ser exactamente igual que para este lado. Si yo tengo que analizar el dominio de esta función, el dominio son todos los reales, porque a cualquier número lo puedo elevar al cuadrado. Y el conjunto de las imágenes, y bueno, siempre que un número lo elevo al cuadrado, lo que voy a obtener por imagen es un número positivo o cero. Que desde la gráfica yo lo puedo ver que, fíjense, no tengo imagen, no tengo imagen, no tengo imagen, a partir del 0 empiezo a tener imágenes, hasta más infinito. ¿Está bien? Bueno, esta es la gráfica de la función x al cubo. También ustedes podrían ir haciendo con una tablita de valores, dándole valores a esta función, hacen f en 0, f en 1, f en 3, f en 2, f en menos 1, menos 2, y van buscando algunos puntos. La idea es que la gráfica les va a terminar quedando algo así. ¿Está bien? El dominio de esta función son todos los reales y la imagen también son todos los reales. Esta función, fíjense que tengo la misma gráfica acá en el primer cuadrante que en este tercer cuadrante. Recuerden que hablamos de primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Está bien? Y esta gráfica es simétrica, que decimos es simétrica respecto del origen. Cuando tengo la misma gráfica en el primero y en el tercer cuadrante, o en el segundo y en el cuarto, entonces hablamos de una simetría respecto del origen. ¿Está bien? Eso después nos va a servir para analizar otros conceptos. Acá tengo la función raíz cuadrada de x, ¿está bien? Fíjense que la raíz cuadrada de x está definida solo para los reales positivos o el 0, ¿está bien? ¿Por qué? Porque como esta es una raíz de índice par, lo que está dentro de la raíz no puede ser menor que 0. Esto es otra de las cuestiones que estuvimos analizando en la clase pasada del dominio de una función, ¿se acuerdan? Entonces, esta función está definida para los reales positivos o el 0. ¿Y cuál es el conjunto imagen también? Bueno, si yo me fijo, no tengo imagen, no tengo imagen, no tengo imagen, empiezo a tener imagen de 0 a más infinito. ¿Está bien? Acá tenemos la función raíz cúbica de x, el dominio de esta función son todos los reales, las imágenes también son todos los reales, y esta, fíjense chicos, que es como si fuera la función x al cubo, ¿está bien? Volcada. ¿Está bien? Y esta yo la podría pensar también como la función x cuadrado volcada. Pero ¿por qué no completamos acá la otra parte de la rama? ¿Tendría sentido dibujar acá la otra parte de la rama? No, porque no sería función. No sería función. ¿Está bien? Y además, fíjense, tiene lógica porque esta está definida para los reales positivos. Sí, a ver, la otra gráfica que sería la que viene por acá sería menos raíz de x. ¿Está bien? Que también estaría definida para los reales positivos. Pero no sería función, por eso uno no queda completa y entonces solo esta rama. Bueno, esta otra función es la que llamamos recíproco de x. ¿Está bien? El recíproco de x es la función 1 sobre x. Cuando le vamos dando distintos valores a x, vemos que, por ejemplo, cuando x vale 1, me queda 1 sobre 1, que es 1. O sea, para x igual a 1, la imagen es 1. Este punto es importante no errarle. ¿Está bien? Después puedo decir, bueno, a ver qué pasa cuando x vale 2. Si x vale 2, la imagen es un medio. Un medio es 0,5. O sea, cuando x vale 2, la imagen es un medio. Estoy justo por acá. Cuando x vale un medio, y la imagen va a ser 2. Y ahí puedo ir buscando punto a punto. Fíjense que lo mismo puedo tomar algunos valores para los negativos. Lo que tiene esta gráfica en particular es que aparece una asíntota horizontal, que es el eje X, y una asíntota vertical, que es el eje de las Y. ¿A qué llamábamos asíntotas? Eran esas rectas a las que yo me acercaba con la imagen tanto como quería, pero que nunca la tocaba. ¿Está bien? Bueno,
Si yo acá tengo que definir cuál es el dominio de esta función, el dominio de esta función son todos los reales menos el 0. ¿Por qué? Porque fíjense que por la ley que aparece acá, no voy a poder nunca dividir por 0. No tiene sentido. ¿Está bien? Entonces el dominio voy a decir que son todos los reales menos el 0. Y tiene lógica porque cuando yo recorro, ¿no es cierto?, la gráfica, veo que justo para 0 no hay gráfica. Ahora, el conjunto imagen van a ser también todos los reales menos el 0. ¿Por qué? Cuando yo voy dándole distintos valores a x, veo que nunca obtengo como resultado la imagen igual a 0. Para que en una función racional yo tenga imagen igual a 0, es necesario que en el numerador me aparezca un 0. O sea, que este numerador pueda ser 0. Y acá como tengo 1 dividido x, ese numerador nunca va a ser 0. Y por eso es que la imagen nunca va a ser 0 tampoco. ¿Está bien? Bueno, estas gráficas, chicos, ustedes las tienen que tener presentes. Cuando yo les digo la función x cuadrado, ustedes tienen que relacionar con la parábola. Cuando les digo la función x al cubo, tienen que relacionarla con esta. Cuando les digo la función raíz de x, raíz cúbica de x y el recíproco de x. Esta es como que tienen que tenerlas en la memoria. ¿Está bien? Bueno, ¿puedo seguir avanzando? Sí, creo que sí. Sí. ¿Se me están durmiendo? Vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Está bien, Bueno, profe. bien. Lo que continúa es funciones definidas por secciones o funciones definidas por tramo. ¿A qué voy a llamar funciones definidas por tramo? Van a ser funciones que van a tener distintas leyes en distintos subconjuntos del dominio. Por ejemplo, voy a hacer esa que está ahí, pero lo voy a hacer en el pizarrón para que ustedes lo puedan ver. Me parece que algunas cosas cuando las volvemos a hacer acá se entienden de otra forma. Tengo la función, me dicen, sea la función f de x definida por 1 menos x y x cuadrado. 1 menos x si x es menor o igual que menos 1 y x cuadrado si x es estrictamente mayor que menos 1. Quiero graficar esta función. La idea es que voy a tener para los valores de x menores que menos 1, esta gráfica. Y para los mayores que 1, esta gráfica. ¿Está bien? Ahora, la función x al cuadrado, nosotros ya vimos que cuando x valía 0, la imagen era 0. Para cuando x valía 1, la imagen era 1. Y para cuando x valía menos 1, también la imagen era 1. ¿Está bien? Y bueno, podemos ver cuando x vale 2, la imagen es 4. Vamos a estirar un poquito el eje. 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando x vale 2, la imagen es 4. Algo así es mi parábola. ¿Está bien? ¿Por qué la grafiqué solo hasta acá? Porque me dicen que esta ley corresponde si x es estrictamente mayor que 1. O sea, para x igual a menos 1, no corresponde esta ley. ¿Estamos? Ahora, para los x que son menores que menos 1, la ley que se corresponde es la de esta función. Menos x más 1 o 1 menos x. Yo prefiero esta para que ustedes la visualicen mejor, escribirla como menos x más 1, como t nada más. Ahora, si quiero representar esta función, nosotros ya vimos que se corresponde con la gráfica de una función lineal. Para eso, digo, voy a marcar la ordenada al origen. La ordenada al origen es 1. ¿Y cuál es la pendiente? Menos 1 sobre 1. ¿Qué quiere decir? Que a partir de acá me voy a ir una unidad para abajo porque las variables decrecen en una unidad y una unidad para la derecha, ¿no? Y ahí encuentro otro punto y puedo trazar la gráfica de esta recta. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué le hice línea de punto y no le hice continua? Porque a mí me interesa
tener esta función lineal en este intervalo, que es para los x menores o iguales que -1. Con lo cual, me va a interesar, bueno, esta gráfica. ¿Está bien? Esto no lo estoy marcando como imagen, sino que fue un punto para que me permitió hacer la gráfica de esta función lineal. ¿Se entiende esto, gente? Entonces, esto es lo que llamamos función definidas por tramos o por secciones. Distintas leyes se corresponden con distintos intervalos del dominio. ¿Está? Si yo digo, ¿cuál es la gráfica de la función? Toda esta es la gráfica de la función, porque f es toda esa. ¿Sí? Ahora, podríamos analizar algunas cuestiones de la función. Por ejemplo, digo, vamos a ver cuál es la imagen de la función cuando x vale, por ejemplo, -2. O vamos a ver cuál es la imagen de la función cuando x vale -1. O me interesaría ver la imagen de la función cuando x vale 3. Y atento, porque cuando yo quiero hallar las imágenes de las funciones en los distintos valores de x, lo que voy a tener que hacer es pensar si reemplazo en esta ley o en esta ley. ¿Y de qué depende de eso? Que los valores que estoy tomando de x estén dentro de este subconjunto o dentro de este subconjunto. ¿Está bien? Cuando x es igual a -2, yo estoy dentro de este rango, de los valores de x menores o iguales que -1. Entonces, voy a tener que hacer el opuesto de -2 más 1. ¿Por qué? Porque debo reemplazar en esta ley. Y esto es 3. ¿Está bien? Que de hecho, ustedes pueden ver que cuando x vale -2, la imagen es 3. ¿Está bien? ¿Qué pasa en -1? ¿En cuál de las dos leyes voy a reemplazar? ¿En la de arriba o en la de abajo? ¿La de arriba? ¿Por qué? ¿La de arriba? Sí, en la de arriba. Porque habías dicho menor igual. Entonces, al ser Justo igual, el -1 es donde cambia la ley, ¿no? Entonces tengo que prestar atención si el -1 está incluido dentro de este intervalo o dentro de este intervalo. Fíjense que acá dice estrictamente mayor, con lo cual no considera el -1, y acá dice menor o igual, con lo cual sí considera el -1. Entonces en la de arriba, y me va a quedar el opuesto de -1 más 1, y esto es 2. Fíjense que cuando x vale -1, la imagen es 2. Y me doy cuenta porque acá está abierto, con lo cual acá no tengo imagen, pero acá está cerrado. ¿Está bien? ¿Y f en 3? La de abajo. En la de abajo, porque la está de dentro de abajo, los mayores que -1. Así que esto es 3 al cuadrado, 9. ¿Está bien? Bueno, eso es un poco lo que explica acá en este ejemplo de la función que está definida por tramo. Chicos, otro error que suele ser frecuente, entonces prefiero ahora agotar las dudas. ¿Cuál es el dominio de esta función? Y acá les voy a decir, cuidado, porque el dominio es de toda la función f. No va a ser este intervalo o este intervalo, o un dominio para una ley y otro dominio, no. La función es f, y f es toda esta función. Entonces, el dominio en este caso van a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque si yo me fijo sobre el eje X de donde tengo gráfica, fíjense que de menos infinito voy a tener siempre gráfica hasta más infinito. ¿Se entendió esto? Que el dominio es de toda esa función f, de toda la ley. sí. Bien. Bueno, tenemos ahora la función parte entera. La función parte entera de x la estoy mostrando acá desde el apuntecito. ¿Está bien? Se escribe de esta forma, función parte entera de x. A ver, voy a borrar esto. Como si fuera con corchetes. F de x igual a parte entera de x. No son las barras de valor absoluto. Esa es otra cosa. ¿Cómo se define la función parte entera de x? Dice, se llama parte entera de un número real al mayor entero que no supera el número dado,
Teniendo en cuenta esta definición, resulta la gráfica. Fíjense que la gráfica va a ser como un escalón. Como una escalera, mejor dicho, ¿no? Porque dice que se define así, parte entera un número real, al mayor entero que no supera el número. ¿Se entiende eso? No mucho, ¿no? ¿Podrías repetir, por favor? Lo tenés acá, en el apuntecito. Se llama parte entera de un número real al mayor entero que no supera el número dado. Piensen ustedes, yo quiero hallar la función f, quiero saber cuál es la imagen de 2,5. Entonces lo que quiero determinar cuál es la parte entera de 2,5. Ahora me dicen que la parte entera de un número real es el mayor entero que no lo supera. Entonces, capaz que me conviene ubicarme acá en la recta, ¿no? 0, 1, 2, 3. El 2,5 está acá, ¿no? 2,5. Tengo por un lado el entero 2 y por otro lado el entero 3. ¿Cuál es el mayor entero que no lo supera? 2. 2. 2. Esa es la parte entera de 2,5. ¿Cuál es la parte entera de 0,9? Y sería el mayor entero que no lo supera. ¿Cuál es el mayor entero que no lo supera? 0. 0. ¿Cuál es la parte entera de 2? El mayor entero que no lo supera. 1. Bueno, que no lo supera, pero puede ser ese entero. ¿No sería 2? Acá va a ser 2. O sea, que no lo supera, pero puede ser el mismo entero. ¿Está bien? Ahora, acá van a ver que se les queman los papeles. ¿Cuál es la parte entera de menos 0,3? ¿Menos 1? Menos 1. Bien, acá tengo el menos 0,3. Fíjense que estoy entre estos dos enteros. Ahora, el que no lo supera es menos 1. ¿Está bien? Bueno, fíjense, chicos. Si yo entonces considero que todos los números que están entre 0 y 1 tienen como parte entera el 0, entonces voy a graficar acá este segmento. Yo puedo considerar que todos los números que están entre 1 y 2 tienen como parte entera el 1. O sea, cualquier número que está entre 1 y 2, su imagen va a ser 1. ¿Lo ven? ¿Se ve eso? Para cualquier número que esté entre 2 y 3, o sea, el 2, el 2,15, el 2,20, el 2,10, no sé, 36, el 2,9, la parte entera va a ser 2. O sea, para todos los números que están entre 2 y 3 van a tener su parte entera igual a 2. ¿Está? Para todos los que están entre menos 1 y 0, su parte entera va a ser menos 1. Y ahí puedo ir formando esta escalerita. Acá lo que no queda muy claro, y yo les voy a pedir que ustedes en todo caso en su apunte hagan la observación, que cuando hacemos la gráfica de esta función, dijimos que todos los números que están entre 0 y 1, la parte entera es 0, pero exactamente en 1, la parte entera va a ser 1. Y para 0 la parte entera va a ser 0. Con lo cual, el escaloncito siempre tiene que tener cerrado el extremo del segmento inferior y abierto el del superior. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro, porque entonces el que está acá no sería función, porque tienen dos puntitos, los dos puntitos cerrados. Mira, la idea era que originalmente en el apunte estaba correcto, pero no sé por qué quedó así, que no se llega a ver bien. Por eso hago Claro. esta observación. Eso Ok. así como está que parece que no funciona. ¿Está bien? Por eso les digo, cuidado, porque formalmente debería ser el extremo inferior de cada uno de estos escalones, por ponerle algún nombre que ustedes me entiendan, tiene que ser cerrado y el superior abierto. Sí, igual yo acá tengo la fotocopia y si vos lo ves bien de cerca, como que no está del todo pintado, pero Claro, es medio confuso. pero claro, cabe la duda, entonces prefiero aclararlo. Bueno. Vamos a función valor absoluto de X y les diría que hoy con esto, sí, ya dejo. ¿Está? Piano, piano.
Despacio, despacio, vamos a llegar lejos, ¿no? Me parece que con esto ya tienen para ir digiriendo. Vamos a ver si valor absoluto. Así también le doy la posibilidad a Paula que pueda seguir avanzando. Borro todo este bodrio, ¿está bien? Sí. Buah. Función valor absoluto de x. F de x igual valor absoluto de x. Por definición, recuerden que ustedes decían que el valor absoluto de x va a coincidir con x si x es mayor o igual que 0 y con el opuesto de x si x es estrictamente menor que 0. O sea, el valor absoluto de x va a coincidir con lo que está dentro de las barras si lo que está dentro de las barras es positivo o 0 y va a ser el opuesto de esa expresión si lo que está dentro de las barras es negativo. Hasta ahí vamos, ¿eso lo manejan, chicos? Esta definición de valor absoluto. Bueno. A partir de acá, lo que yo voy a hacer es redefinir esta función valor absoluto como una función por tramos. Y voy a decir, bueno, entonces la función valor absoluto de x, viéndola de este modo, voy a decir que coincide con la función x si x es mayor o igual que 0 y con la función opuesta de x si x es menor que 0. Ahora, la función x no es la función identidad que habíamos dicho que era la función que tenía ordenada el origen 0, o sea que pasaba por el origen y que la representación gráfica era una recta a 45 grados. ¿Se acuerdan? O la que decíamos que el punto de coordenadas 0, 0, el 1, 1, el 2, 2, pertenecía a la gráfica de esa función. ¿Está bien? X e Y. ¿Y cuál va a ser la opuesta de X? Para los X menores que 0. Y bueno, lo que yo voy a decir es, por ejemplo, que la ordenada al origen es 0, ¿está bien? ¿Y cuál es su pendiente? La opuesta. A ver, la pendiente va a ser menos 1 sobre 1. ¿Qué quiere decir? A partir de acá me puedo ir una unidad para abajo y una para la derecha. Y acá encuentro otro punto. Con estos dos puntos puedo hacer la representación de esa recta. Que me voy a quedar solo con la parte que me interesa, que es la de los X menores, que es 0. Y entonces acá tengo la representación de la función valor absoluto de X. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. El dominio de F son todos los reales. ¿Cuál es el conjunto imagen de esta función? Los reales De positivos. cero infinito. Los reales positivos sub 0 o de 0 cerrado porque tengo imagen en 0 a más infinito. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Bueno, Sí. por supuesto que siempre la podemos complicar un poquito más. Acá dice, utilizando la definición, realiza las gráficas de estas funciones. Vamos a ver, por ejemplo, la de h de x. Borro esto. Fíjense, la función h de x es valor absoluto de menos 2x más 4. Si yo uso la definición, ¿qué tengo que decir? Que la función h de x va a coincidir con la ley que está dentro de las barras, es decir, con menos 2x más 4. Sí. ¿Y acá qué voy a completar? ¿En qué casos va a coincidir con esa ley? En caso de que sea positivo, que el resultado sea positivo. En el caso en el que sea positivo, ¿qué cosa debe ser positivo? El resultado. No te escuché, perdón, ¿cómo? El resultado. ¿Qué resultado? O sea, si X es negativo, haciendo que el resultado sea positivo. Bueno, escuchen esto, porque acá a veces surge la duda y muchos tienen la tendencia a decir, bueno, va a ser
va a coincidir con lo que está dentro de las barras si x es mayor o igual que 0, y eso no está bien. O sea, ustedes grábense esto. La función valor absoluto va a coincidir con lo que está dentro de las barras si lo que está dentro de las barras es positivo 0, y con el opuesto a lo que está dentro de las barras si lo que está dentro de las barras es negativo. ¿Está bien? Entonces, va a coincidir con lo que está dentro de las barras si lo que está dentro de las barras es mayor o igual que 0. Y va a coincidir con el opuesto de lo que está dentro de las barras si lo que está dentro de las barras es menor que 0. ¿Está bien? Ahora, vamos a pasar un poquito en limpio esto, que viéndolo así queda como feito. Primera cuestión, menos 2x más 4 es una función lineal. La voy a poder graficar. ¿Está bien? Ya vamos a ver en qué intervalo. Acá me conviene sacar el paréntesis y este menos me afecta a todos los signos. Me va a quedar 2x menos 4. También es una función lineal. ¿Está bien? Y con esta expresión voy a trabajar un poco para despejar x. ¿Está bien? Entonces, menos 2x más 4 mayor o igual que 0 quiere decir que menos 2x debe ser mayor o igual que menos 4. Cuando dividen ambos miembros por un negativo, debo cambiar el sentido de la desigualdad. Menos 4 dividido en menos 2 me queda 2. Entonces, fíjense que voy a decir que vale esta ley si x es menor o igual que 2 y vale esta ley si x es estrictamente mayor que 2. ¿Se entendió esto? Sí, sí. Fíjense cómo aparece acá lo de inecuaciones, que parece que lo habíamos dado al principio sin mucho sentido en el repaso, y les dije son cosas que las vamos a necesitar. ¿Ah? Fíjense cómo aparecen. Bueno, ahora tendría que representar esta función, tendría que graficarla. ¿Está? Bueno, ¿puedo borrar, chicos, al menos esta parte de acá? Sí. Bueno, para graficarla voy a pensar en la función. Voy a tener que graficar esta función lineal para los x mayores o iguales que 2 y después esta para los x, perdón, esta para los x menores o iguales que 2 y esta para los x mayores que 2. Entonces, x e y. La ordenada al origen es 4. 1, 2, 3, 4. O sea, acá tengo la ordenada al origen, 4. ¿Sí? Y la pendiente es menos 2 sobre 1. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir? Que a partir de acá bajo 2 a la... A ver, me desplazo 2 unidades para abajo porque es menos 2 y una para la derecha. A partir de este punto, 2 para abajo y 1 para la derecha. Y ahí encuentro el otro punto. ¿Está bien? Por esos 2 puntos pasa una... estos 2 puntos determinan una única recta. Acá hago en puntitos, ¿no? Ahora, de esta recta, ¿qué voy a tomar? La recta esta, si x es menor o igual que 2. Fíjense que justo acá tengo x igual a 2. Y entonces la voy a pintar con trazo continuo para todos los x menores que 2. ¿Se entendió eso? Y ahora voy a graficar esta ley, donde para esa ley la ordenada al origen es menos 4. O sea, tengo que estirar acá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Me queda todo medio mamarracheado, perdón. Y la pendiente... Ah, no, quería usar otro color. A ver. Este es rojo. Acá. La pendiente de esta es 2 sobre 1. ¿Qué quiere decir? A partir de acá me voy 2 para arriba y 1 para la derecha. Y puedo unir ahora esos 2 puntos que me determinan esta recta. Pero esta la quiero utilizar para los x mayores que 2. Con lo cual completo esta parte. ¿Está bien? Y finalmente, la función h de x, gente, es toda esta la función h de x, ¿no? O sea, esta con esta.
¿Sí? ¿Se entendió lo que hice hasta acá? Fíjense que acá la tienen graficada y tienen la explicación también. Bueno, yo les voy a dejar para que ustedes traten de hacer y en todo caso después controlen con lo que ya está hecho esta función. A ver si se animan a tratar de plantear algo. La función valor absoluto de x sobre x. Cualquier cosa la tienen acá, chicos, resuelta, la pueden ver. Y acá dejo, porque la próxima clase vamos a empezar con clasificación de funciones. ¿Estamos? Bueno, dale, profe. No los voy a tosigar, ya con esto me parece que estamos. Bueno, chicos, los veo el jueves que viene entonces. Dale. ¿Sí? Dale, profe. Bueno, Nos vemos. bueno, Nos vemos, profe. Gracias. chau, chau, chau.